de agradecer a los organizadores por este hermoso evento, por la temática que preocupa hoy en día y que es algo que nos mueve mucho a hacer las cosas, a mejorar, etcétera. Entonces, sin más, para no perder más tiempo, porque creo que estamos un poco atrasados, pues comenzaremos a exponer. El tema que me ha tocado compartir con ustedes hoy es el de dentro de lo que es justicia restaurativa, aquello que se relaciona con género y violencia y de qué manera podemos, digamos, aplicar esta situación. Comentarles así con carácter previo que ha sido un tema que me ha costado elaborar, preparar, no tanto por el contenido teórico, sino por la repercusión, por el fenómeno en sí que representa. Lo último que leía amablemente de mí, esto de la cultura de paz, de la aplicación de la justicia, y porque la justicia restaurativa en realidad es una justicia muy diferente, donde tenemos que hacer muchísimos cambios para poder acceder y para poder aplicarla, ¿no? Y tenemos que hacer tremendos cambios en nuestra vida, en nuestra actitud, en las leyes para poder aplicar lo que es. Entonces yo digo, ¿cómo hago para en tan corto tiempo, en un tema además que es tan complicado como es la lucha de género y violencia, cómo nosotros lo abordamos, el recorrido que hemos tenido con la 348, la 1173 que tenemos ahora, la lucha contra el patriarcado, el machismo, el feminismo, y mi postura que no es feminista, no soy feminista, soy mujerista, en todo caso soy académica, en todo caso quiero plantear una postura cientificista en esta situación de la lucha en contra de la violencia y todo lo que significa a lo que es la mujer. Por favor, la siguiente. Entonces, voy a comenzar dando algunas definiciones que seguramente ustedes manejan de lo que es justicia restaurativa, pero como definiciones, no es que las quiera manejar como definiciones en realidad, sino que tenemos que a través de ello entender que la situación, la postura en realidad es diferente. No sé si puedo acercarme allá, ¿puede ser? Sí, la verdad es que me atosiga la cercanía. Soy chiquitita, así prefiero hablar más libre, ¿no? Entonces, esta situación de entender la justicia restaurativa como tal, o sea, tenemos que ver que tanto los delincuentes como las víctimas, como los administradores de justicia son personas, ¿no? Y parece algo lógico, pero a veces cosificamos a las personas, tratamos los casos así, el caso número o el caso fulano, el caso X, ¿no? Entonces nos olvidamos que detrás de eso siempre hay personas. Tenemos que también saber que nuestra actitud boliviana, aunque hemos cambiado de un sistema inquisitivo al acusatorio, como actitud boliviana tenemos una actitud demasiado contenciosa. Siempre queremos buscar una salida, un abordaje jurídico que se pudre en la cárcel, pena de muerte, ese tipo de cuestiones, en vez de buscar una salida proactiva donde ambas partes ganen. No, porque no sirve de nada prácticamente que te metan a la cárcel. Una niña violada con su violador en la cárcel, ok, el violador está bien, es donde hay que cuidar para que no vuelva a cometer el delito. Pero a mí lo que más me interesa es que esa niña se sane, es que esa niña cure sus heridas. Y eso es lo que debería hacer el violador. Más adelante debería no solamente estar sentado en la cárcel sin hacer nada cumpliendo una pena, sino que debería resarcir el daño de esa víctima. Y no solamente a partir de darle plata, ¿no? O sea, tiene que facilitarle psicólogo, pero a través de la justicia restaurativa tiene que pedirle perdón. No todos lo pueden hacer. Y eso es parte de justicia restaurativa, no es una invención mía. Hay muchos programas y la aplicación de la justicia restaurativa no únicamente es carcelaria en el sentido de resocialización para que salga una mejor persona cuando esté afuera. No, es involucrando a la víctima, involucrando a la sociedad, y a partir de ese proceso que es muy psicológico, el de la justicia restaurativa,
sanar las heridas y resarcir el daño. Y para mí eso es lo más importante. O sea, la cárcel sí es necesaria, pero no es la solución, porque inclusive puede empeorar la situación. Nuestras cárceles siempre decimos que son digamos, un doctorado de la delincuencia. Y eso es lo que nosotros no queremos, ¿no? Que salgan más delincuentes aún cuando han entrado a la cárcel y que las víctimas, pues, ¿no? Y ahí les quiero comentar algo que, bueno, espero que me salga bien, porque es un tema muy personal. Mejor después porque es más adelante. El asunto no solo es que el agresor cumpla su pena, como les digo, sino que resarza ese daño. La cultura de paz en la justicia restaurativa en realidad genera soluciones más humanas, más útiles para la sociedad. La siguiente, por favor. Entonces, analizando esta cuestión, tenemos que ver que estas definiciones de la justicia restaurativa que plantean que es un método sustitutivo, en realidad, cuando existe insatisfacción, frustración con el sistema de justicia formal. No podemos decir que aplicando justicia restaurativa la persona no va a ir a la cárcel y entonces que se vaya a su casa. No, no, no. No es un sustituto a la pena, sino es otra forma de cumplir la pena, de elaborar esa privación de libertad. No es solamente estar guardado cronológicamente en una cárcel, sino que es todo un cambio, es un proceso restaurativo que va mucho más allá de lo que plantea inclusive la ley de ejecución penal que tenemos nosotros en Bolivia. Y no solo se aplica para las personas con condena, sino que se aplica también para las víctimas y en compromiso con la comunidad. La siguiente, por favor. Entonces, por ello, la justicia restaurativa hay que entenderla como mecanismo informal para la resolución de disputas. Inclusive la justicia restaurativa no solo se aplica en las cárceles, sino que se aplica durante la etapa preparatoria e inclusive durante la etapa de juicio. Nosotros no lo aplicamos así. Pero yo creo que debemos cambiar las leyes para ver si podemos hacer una cuestión así, porque el asunto no es meter a la cárcel a la persona, porque eso no te devuelve la violación que te han generado como niña, eso no te devuelve la vida de la persona que ha cegado, esta persona que ha matado, no te la devuelve. La persona está en la cárcel, pero ese padre que ha sido asesinado para ese niño no vuelve a vivir. Entonces la cosa es diferente. La base es la creencia que las partes de un conflicto deben ser involucradas para llegar a una solución. Y esta solución no es que el tipo simplemente pida perdón, el agresor, y la víctima le diga, ok, entonces cada cual se va a su casa. No, evidentemente la pena tiene que seguir su curso, ¿no? La prisión, pero ya con otra actitud, donde se busca evidentemente lo que plantea la ley y lo que es la privación de libertad, la resocialización, que es algo hasta psicológicamente curioso, cómo vas a resocializar a alguien en la cárcel fuera de la sociedad. O sea, como aprender a nadar desde tu living, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, hay que entender que no solo una persona que comete un delito estaría violando la ley, sino también los derechos del ofendido. Y a eso es a lo que apunta la justicia restaurativa en esta situación, por ejemplo, de violencia contra la mujer, que es el tema, digamos, que a lo cual tengo que también apuntar esta charla, ¿no? Y también se hiere a la víctima dentro de lo que es la sociedad. Cuando hay un feminicidio, todas las mujeres nos sentimos afectadas. Cuando hay violencia hacia un niño, todos pensamos en, ay, ¿qué hubiera sido si le hubiera pasado a mi hijo? Entonces son cuestiones que involucran a toda la sociedad y debemos buscar ese compromiso con la sociedad. Hay que compensar a las víctimas y no solamente meter a la cárcel al agresor, ¿no? Es como mi hijo me decía, porque su papá ha sido asesinado. Yo chiquito, mi hijo ha sido aquí en Santa Cruz asesinado. Y le digo, Javier, ya el tipo le han dado sentencia, 30 años. Yo pensé que mi hijo me iba a decir, ay, mami, bien, ¿no? Me ha dado un doctorado de justicia restaurativa. Porque me ha dicho, mami, es una victoria vacía. Porque nada me devuelve la vida de mi papá. Eso es muy importante. Por eso es que yo creo en la justicia restaurativa. Yo nunca he logrado todavía, porque él está en la cárcel aún,
que se cumpla justicia restaurativa y que ese individuo le pida disculpas a mi hijo, que hoy por hoy es un mayor de edad, es profesional y todo, pero no he logrado ese paso y mi hijo todavía tiene la herida. Imagínense que un niño me diga, yo ya sé, ya he planificado, cuando él salga de aquí a 30 años, lo voy a esperar afuera de la cárcel de Palmasola y lo voy a atropellar. Imagínense el daño a ese niño. Que un niño de esa corta edad se imagine cómo puede matar a un hombre, cómo puede matar a una persona. Entonces, no nos damos cuenta, estábamos hablando de García Pablos de Molina, etcétera, sobre la víctima. La víctima no solamente es quien muere, en este caso un padre de familia. La víctima es extendida, la familia. Y a eso es que los agresores tienen que hacer justicia restaurativa. Y hay muchos programas de justicia restaurativa en casos de asesinato, donde los asesinos, entre asesinos de diferentes formas, les comento de alguna, se reúnen con víctimas extendidas, o sea, porque ya la víctima murió, pero hablan de lo que es, de cómo han matado a esta persona. Las víctimas extendidas hablan de la falta que les hace esta persona. Es un trabajo que más adelante vamos a ver un poco cómo se estructura este trabajo, pero es muy sanador. Es el chance para el agresor de resocializarse y es la oportunidad de la víctima de no vivir con odio. Y creo que eso es algo muy, muy sano. No vivir con odio, no vivir odiando a esta persona que te ha violado, que te ha matado un ser querido, que te ha estafado. Es decir, la justicia restaurativa se puede aplicar dentro de esta aplicación, vale la redundancia, de diferente manera, ¿no? Entonces, bueno, todos sabemos que hay que ser a los delincuentes responsables, involucrar a la comunidad y, bueno, proporcionar, hacer que el agresor acepte el haber cometido la pena, pero no solamente para tener una libertad anticipada, ¿no? Cumplen cronológicamente el tiempo, las 2/3 partes de la pena. Han hecho 2 cursos de macramé, no han tenido un problema el último año, entonces ya están libres. Y el arrepentimiento y el cambio a la sociedad. Y además, el riesgo de reincidencia es elevadísimo. ¿Por qué? Porque no se lo evalúa, no se lo toma en cuenta. Yo misma he elaborado un protocolo a pedido del Estado hace años para evaluar el riesgo de reincidencia, que debería ser tomado para las personas que están pidiendo precisamente esta reducción de la pena. Nunca lo han aplicado que yo sepa. Ha sido un saludo a la bandera. La siguiente, por favor. Entonces, hay que ver, este resultado restaurativo es un acuerdo alcanzado entre las partes. ¿Para qué? Para reparar, para restituir en realidad a toda la comunidad ese daño que se ha generado. Y tiene que adaptarse siempre a las necesidades y a las situaciones específicas de cada delito, de la víctima, del agresor, del contexto, de la comunidad. No, aquí en Santa Cruz sé que existe Senvicruz para los adolescentes o infractores, menores infractores, pero son, no sé, parches. En La Paz existe Calauma y así cosas, pero yo no veo que se haga realmente justicia restaurativa con todas las de la ley. Es más no sé, un intento, pero muy poco correctamente estructurado, improvisado y bueno, no es como debería ser, por lo tanto el resultado desde luego que también es diferente. El siguiente, por favor. Entonces, y así nos vamos a sentar lo que es justicia restaurativa como un proceso de resolver el problema de la delincuencia, enfocada, digamos, en la compensación. Y quiero hacer énfasis, aunque sea repetitiva, en que el asunto no es la privación de libertad, sino es compensar el daño a la víctima, haciendo a los delincuentes responsables de sus acciones y también involucrando a la sociedad, porque muchos internos salen de la cárcel y no han perdido sus familias, no tienen amigos, no tienen trabajo, entonces a veces la situación por eso también los impulsa nuevamente a cometer un delito. Y como no están arrepentidos ni han trabajado ese problema con las víctimas, pues psicológicamente van a volver a cometer el delito, ¿no?
Entonces, hay que lidiar con esas consecuencias inmediatas para ver que realmente esta persona no recaiga nuevamente en el delito. Ok, el siguiente, por favor. Entonces, también podemos, y por eso se habla que es una respuesta evolucionada al crimen, no es simplemente privar de libertad, ¿no? Porque hay que entender que aunque son unas personas que han cometido un delito espantoso, yo conozco como peritos, de repente me ha tocado muchas veces evaluar asesinos, violadores, y los trato con el mismo respeto como a todas las personas. ¿Por qué? Porque yo no soy quien para juzgar, lo va a juzgar el juez, lo va a juzgar la justicia. Yo hago mi trabajo como perito y no puedo decir, y así lo hayan pescado en flagrancia a un tipo violando, yo no puedo decir, este maldito lo voy a evaluar y con dictamen pues que se hunda, ¿no? Yo tengo que encontrar lo que encuentre y tratarlo con la dignidad que merece. Más adelante ya se verá a través de un proyecto de justicia restaurativa, el juez si lo encuentran culpable, pues le van a dar la sentencia que corresponda, pero a mí lo que me interesa es que ojalá más adelante este individuo se arrepienta de lo que ha hecho y a través de un proceso de justicia restaurativa que se puede preparar al agresor y a la víctima, y que lo ha hecho un par de veces, se genere este arrepentimiento y se genere este encuentro entre agresor y víctima para curar heridas. Y no, es impresionante lo sanador que es para ambos, para la víctima y para el agresor. La siguiente, por favor. Entonces, la justicia restaurativa evidentemente es un nuevo paradigma y es algo completamente diferente a lo que nosotros estamos haciendo hoy por hoy. Hoy por hoy entras a la cárcel, esperas el tiempo cronológicamente, si tienes muñecas sales antes y, pues, no sé, pues, cero proceso de resocialización, por lo tanto también tenemos un elevadísimo nivel de reincidencia. Entonces hay que analizar este nuevo paradigma para cambiar, para fomentar esta humanización de todos los implicados, del agresor, de las víctimas y desde luego de la comunidad involucrándose en esta situación. Entonces, ¿por qué? Porque hay un daño. Ese daño ha afectado a las personas, no solamente a la víctima, sino a las víctimas extendidas. Han surgido entonces necesidades de todos ellos, necesidades de dolor, de resarcimiento, de pérdida, un montón de situaciones que exigen en realidad una respuesta, ya les digo, restaurativa, no punitiva. A mi hijo no le ha cambiado la vida que el tipo tenga una sentencia de 30 años sin derecho a indulto, que ha matado a su papá. No le ha cambiado la vida. A mí me lo ha hecho súper difícil porque yo he tenido que mantenerlo solo a mi hijo. Pero, y a mi hijo no, para nada. Entonces, el tipo va a salir algún rato, el individuo va a salir algún rato. Y yo pienso que con la actitud que tenía, pues el riesgo que vuelva a hacer daño, pues es muy elevado, inclusive, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos que tratar de atender a estas personas afectadas. Tenemos que ver de qué manera se puede generar el cambio que la justicia restaurativa en realidad plantea. El siguiente, por favor. Entonces, ustedes, no sé, me imagino que saben, pero es bueno que lo veamos, lo que plantea Batzer, de los 3 pilares de la justicia, ¿no? Que hay un daño, ese daño está vinculado a una necesidad de cambio, una necesidad humana de situaciones diversas, que hay una obligación de ¿qué? No solamente de justicia para cumplir, digamos, una pena, sino una obligación de dignidad humana, de respeto humano, y un compromiso que no es solamente entre el juez y el agresor y la víctima, sino que es un compromiso de todos y cada uno, como sociedad. Ahí hablábamos de prevención y qué sé yo, hay programas. Bueno, la prevención es una cuestión que nos involucra a todos como sociedad, desde chiquititos hasta viejos. La siguiente, por favor. Ese es el compromiso de todos en la sociedad que genera la justicia restaurativa. Entonces, también se tienen valores, ¿no? Se habla de justicia, algo justo, participación, explicación, claridad de las expectativas, o sea, que se nos escuche. Decían los anteriores expositores de distintas maneras que la criminología había estudiado mucho al delincuente y habían dejado mucho de lado a la víctima. Verdaderamente, la víctima siempre ha sido relegada o ha sido simplemente un medio para poder acusar
y condenar al agresor. No, la víctima es un actor, se habla de la diada criminal y se habla, es totalmente junto el actor, o sea, la víctima como tal. Entonces, el valor es reparación del daño, restauración. El valor es reflexionar, es pensar, es analizar qué vía de solución, cómo puedo hacer para pedir disculpas, cómo puedo hacer para entender y cambiar esta situación, cómo puedo hacer para aprender nuevas formas de afrontar esta situación y con eso generar mayor responsabilidad en el agresor, cosa que evidentemente se genere la resocialización buscada y el individuo pues no recaiga, ¿no? Entonces, y para eso hay que asumir, por no nos entramos a la cárcel, o sea, un tipo lo detiene, como lo que pasó con mi esposo, que lo agarramos al individuo y yo le digo al fiscal, doctor, lo llevaremos y le tomaremos declaración y le asignaremos un abogado de oficio, y porque nos contó todo lo que hizo, nos llevó a la casa y cómo lo mató. Entonces le digo, doctor, esto no es oficial porque no está su abogado, lo llevaremos y le tomaremos declaración. No, que tenemos conferencia de prensa, mi esposo era aquí en Santa Cruz, muy conocido. Era su papá, mi suegro era un patriarca de aquí de Santa Cruz, entonces es un escándalo muy fuerte de todo Santa Cruz. Y claro, el fiscal quería aparecer en la televisión, ¿no? Y van a hacer una ronda de prensa y toda la cuestión. Yo le dije, no, doctor, mañana no, entra a la cárcel y va a cambiar su actitud, va a ser inocente. No, pero mire cómo nos lo ha cantado como pajarito mañana, como pajarito va a volver a cantar. Dicho y hecho. Al día siguiente, no, yo no fui. Medio abogado, no, que yo me acojo mi derecho de silencio, no, hemos tenido que hacer toda una investigación y todo. O sea, son cosas que, y el individuo desde luego ahora no asume y toda la cuestión, ¿no? Hay que asumir, y esto no es un proceso fácil, asumir la responsabilidad de lo que uno ha hecho, para poder con esa actitud de asumir de alguna manera poder reparar, poder restaurar. El siguiente, por favor. Entonces, evidentemente tiene riesgos la justicia restaurativa, riesgos de encuentros con la posible hipersensibilización personal. Uno dice, ¿cómo vamos a trabajar con tanto sentimiento, con tanto, son emociones las que trabaja con la justicia restaurativa en realidad, para buscar otro tipo de salidas paralelas a la justicia? Les digo, no suplen a la justicia restaurativa igual condena a las personas, o sea, a la justicia como tal. No, y en delitos graves uno dice, pero ¿cómo voy a hablar con mi violador? Si yo quiero ahorcarlo, yo lo odio. Hay que superar ese odio para hablar con el violador. Más adelante, desde luego, no todas las personas son capaces de generar esa justicia restaurativa futura. Imagínense más adelante las cosas que pasan en violencia conyugal, violencia contra la mujer, ¿no? Que es de género, etcétera. Y después, claro, los unos se odian a los dos, el hombre a la mujer al hombre, y los niños están ahí en el medio. ¿Ustedes creen que les hace bien a esos niños crecer entre padres que se están sacando los ojos? Yo tengo casos en que las denuncias, el uno denuncia que me ha jalado el pelo, el otro violencia psicológica, el otro violencia patrimonial, el otro económica, no. 10, 12 denuncias en suma entre los dos. Feliz el aparato investigativo, feliz el aparato judicial con tanta denuncia. Los abogados también felices porque tienen un caso bien complejo. Muchas audiencias, mucha plata. ¿Quiénes sufren? Los hijos. Son los paganinis de buscar contención, o sea, contencioso, actitud contenciosa. Y la violencia está a la par. Yo no digo la mujer, el hombre, no. La violencia, todos tienen diferente forma de ser violentos. No importa buscar quién es más violento. A mí no me interesa saber quién es más violento, si el hombre o la mujer. A mí me interesa cómo solucionan estos dos su problema para que sus hijos puedan seguir creciendo sanos. Entonces, el riesgo un poco la justicia restaurativa, que a veces tenemos que trabajar con sentimientos hipersensibilizados y bueno,
inclusive los medios de comunicación exacerban todo esto, ¿no? Una mujer muere y ya automáticamente es feminicidio. No siempre. Porque el feminicidio es cuando se mata a la persona o a la mujer por el hecho de ser mujer, nada más, ¿no? Pero a veces es un asesinato. Ah, para el derecho lo mismo, los dos tienen 30 años sin derecho a indulto. Pero bueno, para el colectivo es otra cosa. Entonces, si revisamos procesos de justicia restaurativa, hay mucha diversidad de criterios, hay muchos factores culturales en lo que es ya violencia de género. Por ejemplo, machismo prevalente, la cultura patriarcal, imposición de tener que mantener, digamos, toda esta situación, esta fachada de quién manda y quién decide, etcétera. Respetar la autonomía de la mujer decidir, por ejemplo, la ley que permite que la mujer pueda levantar la denuncia únicamente, dicen, si es por primera vez y es por voluntad propia. ¿De dónde sabemos que es por voluntad propia? ¿Qué está mediando para que esa mujer diga, no, ya, retiro la denuncia, la levanto? No hay un seguimiento psicológico. No sabemos si es por miedo. Y aquí en Santa Cruz han habido casos terribles, donde era crónica de un asesinato anunciado, ¿no? Y la mujer ya había tenido denuncias, ya se había echado atrás. ¿Por qué? Porque es un actuado y punto. Pero no hay un seguimiento, no hay un apoyo restaurativo de esta decisión. No es simplemente decir, sí, yo ya le va. No, hay que ver qué pasa con esta situación, ¿no? Entonces, por eso, una mujer víctima está en la posibilidad de decidir con tanta presión en su entorno y del sistema, tu culpa, tus hijos van a crecer sin padre, esto y lo demás allá, es muy difícil. Y no hay seguimiento para que esta mujer sepa cómo llevar a cabo esta situación sin volver al riesgo, porque la violencia es una espiral, aumenta normalmente, ¿no? Entonces, la opción de la justicia restaurativa es diferente, no solo por mediación para volver a unir, sino para llevar la fiesta en paz, para decirlo en términos muy, muy claros. ¿Qué principales tipos de programa hay? Depende del conflicto, de todas las situaciones que pueden haber. Entre víctima y delincuente, ¿qué tipo relacionáis? Eran personas conocidas, desconocidas, eran pareja, era una niña, ves un desconocido violador, era el padrastro que la violó. En ese momento no se puede aplicar justicia restaurativa, es una niña, es muy chiquita, pero podemos esperar años hasta que esta mujer sea ya mayor de edad, tenga un criterio formado, y ahí es que se puede buscar justicia restaurativa a través de este encuentro víctima-victimario entre esta víctima de violación en su infancia cuando es adulta y que hable con el agresor y bueno, se desahogue, vamos a ver ahorita de qué forma, y el agresor también la aborda a la víctima como tal. Luego la comunidad con conferencias, grupos familiares, la justicia restaurativa pide que se involucren muchas personas de la comunidad. Ustedes deben conocer, haber escuchado hablar de las sentencias en círculos, o sea, son diferentes técnicas de que se habla, que se aplica en justicia restaurativa, o círculos promotores de paz. O sea, realmente la paz es muy importante, ¿no? Libertad condicional reparativa, juntas, paneles comunitarios, o sea, no simplemente darle una libertad ya, ¿no? Sino hacer un seguimiento y ver cómo le va a esta persona y si realmente tiene posibilidades o no de trabajar. Y aquí este cuadro me parece muy interesante porque lo que se busca, y les decía al comienzo que la justicia restaurativa es una situación de actitud. Si ustedes ven los ejes, están, digamos, de izquierda a derecha y de arriba a abajo, donde vemos competencia, yo gano, tú pierdes, en el cuadrante superior izquierdo, porque hay una pugna por ganar, ¿no? Y en la izquierda es si la relación, eso no es importante. Entonces, vemos que cuando no es importante, yo pierdo, tú pierdes, evasión, a la derecha abajo es acomodación, yo pierdo, tú ganas, donde lo mejor y la justicia restaurativa esté en el cuadrante derecho superior, donde hay sí una competencia, pero buscando una relación, es donde hay un compromiso. La negociación no es yo te doy para que tú ganes y yo pierda o del revés, sino una negociación de cooperación, de compromiso, donde tú asumes lo tuyo, yo asumo lo mío y bueno, los dos salimos ganando. Eso es lo importante de lo que es una justicia restaurativa como actitud en todos los casos.
Y por eso es que se trabaja la justicia restaurativa con lo que es víctima-victimario. Ahorita no estoy hablando de lo que necesariamente es lo que se conoce tradicionalmente justicia restaurativa por una situación de cárcel, sino que es el encuentro, el diálogo, ¿no? Víctima-victimario, programado, trabajado con carácter previo, porque no es cuestión de mañana a las 10 de la mañana nos encontramos los tres, o sea, el victimario, la víctima, yo, hablen. No, no, es todo un trabajo previo para ver si es dable con ambos por separado para recién generar el posible encuentro, ¿no? Entonces, llevar a la víctima de un crimen, a su victimario, a un escenario seguro, controlado, con una asistencia de quién, normalmente de un psicólogo, que es, nosotros manejamos mejor emociones, sentimientos, problemas, y eso no es ir en contra de la ley, ¿no? Ok, estos elementos, ¿cuáles son los elementos necesarios para que se dé una intervención víctima-victimaria? Inclusividad, o sea, no solamente en algunos casos pueden haber víctima-victimarios, sino pueden haber familiares que pueden ser importantes de una parte o de la otra parte. Se tiene que ir buscando un encuentro, que les digo, hay que prepararlo de un lado y del otro, ver si hay buenos predisponentes para ello. No todos son aptos para la justicia restaurativa, buscando una enmienda, no buscando venganza, no buscando... yo voy a aprovechar ese momento para decirte cuánto te odio y lo maldito que eres. No, no, eso no es el encuentro víctima-víctima, porque se quiere buscar una enmienda, una catarsis que te sane, una catarsis que te cure de tus problemas, tanto al agresor como a la víctima. Por eso se habla de reintegración. Se habla de carácter voluntario, o sea, la víctima no puede ir obligada, tampoco el agresor. No sirve, porque si el agresor va obligado, también posiblemente le va a hacer más daño a la víctima. Entonces tiene que ser voluntario. Tiene que haber de parte de todos neutralidad, especialmente del que va, digamos, el psicólogo que va a estar realizando ese acto de justicia restaurativa. Va a ser neutral, no se puede parcializar, es decir, el maldito del agresor y la pobre de la víctima. No, tenemos que tratar como dos personas que tienen que solucionar un problema. La confidencialidad es algo que hay que verlo según la etapa procesal en la que se pueda realizar esta situación. En otros países, les decía, se realiza en la etapa preparatoria o en la etapa de juicio, y ellos deciden si es que hay secreto profesional, o sea, todo lo que se trabaja ahí adentro no influye sobre el juicio y se queda ahí adentro, o si al comienzo o al final deciden cambiar y hacer que el proceso de justicia restaurativa víctima-victimario, ese encuentro, pueda ser parte del proceso, inclusive, de alguna forma. Buscando solución de los problemas y buscando una autodeterminación que no se obliga a la víctima, pero tampoco al agresor. ¿Qué condiciones entonces previas tiene que tener la víctima? Porque hay condiciones previas para la víctima y también para el agresor. La víctima podría ser nuevamente una víctima, así que tenemos que cuidarla, que no sea una situación en que salga peor de lo que estaba. No, como les decía, no buscar venganza, o sea, que la víctima quiera hablar con el agresor, no para vengarse y echarle en cara desgraciado, no. Conciencia de ser víctima y sensibilidad de ser víctima. En casos de muchos de violencia contra la mujer, encontramos que las víctimas mujeres no se dan cuenta siquiera que son víctimas, echan la culpa. Niñas que han sido violadas se echan la culpa. Si yo no hubiera hecho esto, si yo tengo la culpa. Entonces hay que trabajar muchas de esas cosas. Autodeterminación, ser la víctima que quiera participar proactivamente, participación voluntaria y ser psicológicamente capaz. O sea, no se puede trabajar con personas que tienen un problema mental grave que los dificulte. Por el otro lado, el victimario también tiene que tener sus condiciones para poder ver si es que eso es apto para esta reunión víctima-victimario. Conciencia de ser victimario. O sea, no puede ser como que entró a la cárcel y, yo no fui, soy inocente, calumnia, me están difamando. No, no, esos no sirven para la situación. Tiene que tener conciencia de haber sido el agresor. Por eso es que también hay el secreto profesional, porque puede ser que en el juicio se acoja al derecho de silencio, diga yo no fui, pero en el sistema de justicia restaurativa puede asumir el hecho como tal y tiene que quedarse ahí.
y después pueden cambiar, eso ya es otra cosa. Sensibilidad de victimario, o sea, realmente asumir y darse cuenta que ha hecho daño. Negación es normal, ¿no? O sea, que diga, no, no los que nos perjudican tanto. Estar con remordimientos, o sea, darse cuenta que ha generado daño. Y en lo posible la participación voluntaria y ser obviamente también psicológicamente capaz, ¿no? Un psicópata, por ejemplo, no. Un psicópata, o sea, cognitivamente es capaz, pero él va a tratar de utilizar la cuestión de esto para tal vez sacarle un beneficio y obtener tal vez una reducción de la condena o por una actitud positiva. No, eso no. Con psicópatas es preferible no hacer una negociación víctima-víctima. ¿Cómo tiene que ser el facilitador de esta reunión víctima-victimaria? Establecer reglas previas, ¿no? O sea, esto va a ser así, esto va a ser así, para que se respete aquello. Escuchar, respetar, no interrumpir, dar un tiempo determinado, ser incondicional para el escucha, sin frenar, sin juzgar, sin juicios de valor, nada. Aclarar que es para entender el impacto del delito, no para juzgar, porque en ese rato no, esta situación del encuentro víctima-victimario no es para echarse la culpa y después decir, entonces, por lo tanto, tú eres el culpable y te mereces la cárcel y ojalá te pudras en la cárcel. No, no es asumir un rol de jueces y darle una condena, sino es hablar con los sentimientos, el impacto, cómo me ha afectado como persona, cómo me ha herido como ser humano en mis emociones, en mis sentimientos. Eso es lo que se busca en la justicia restaurativa. Guiar el diálogo, atender sentimientos, o sea, por eso no estamos hablando de hechos en esta mediación víctima-victimaria, estamos hablando de sentimientos, no es que tú me has hecho y me has pegado, entonces yo he agarrado y te he golpeado y entonces tú y me has herido, no, esos son hechos. Eso lo va a tratar en la audiencia, los jueces, los peritos, abogados, fiscales. En esta cuestión se habla de sentimientos, me he sentido herida, me ha dolido, etcétera, ¿no? Incluir roles, sentimientos de allegados, por eso las víctimas extendidas, posibles de generar juegos de roles, inclusive, por eso digo, tiene que ser un psicólogo, porque juega con juegos de roles, en que, a ver, si tú fueras el victimario y tú fueras la víctima y se cambian de roles, ¿qué le dirías? Entonces, eso es todo un proceso, no digo terapéutico, porque no estamos haciendo terapia en esa situación, pero sí estamos tratando de generar empatía de ambos lados para que uno sienta lo que siente el otro y bueno, siempre adaptarse a la situación, ¿no? Por eso que es el psicólogo el que tiene que hacer esto. Preguntas que guían todo este proceso de justicia restaurativa. ¿Quién ha sido dañado? No estoy diciendo qué acciones, cuántas cuchilladas, cuántos balazos, la autopsia que dijo o la valoración médico-legal, no. El daño se habla de un daño psicológico. ¿Cuáles las necesidades? ¿Qué necesitas? Que me escuche, que se dé cuenta del daño que me ha hecho, ¿no? ¿Quién tiene la obligación de atenderlas? ¿El agresor, la víctima? ¿Quién tiene el interés de esta situación? Puede ser no solamente la víctima, también puede ser el agresor. ¿Cuál es el proceso más apropiado para involucrar todas estas partes en el esfuerzo de enmendar el daño? O sea, no solamente en México es bien simpático porque cuando uno hace una valoración de daño psicológico, el psicólogo adicionalmente pone tan cantidad de horas terapia y con tal monto, porque está fijado con un arancel fijo. Pero sí, evidentemente ya es una forma de resarcimiento, pero yo pienso que la justicia restaurativa es mucho más allá que eso. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir también por otro lado? La siguiente, por favor. Antes de la reunión, conocer y evaluar el caso. ¿No? O sea, analizar a profundidad el caso, quién los refiere, quiénes están involucrados, quiénes son afectados directa, indirectamente, quiénes están, digamos, tienen interés en qué tipo de solución, si solamente quieren venganza, la cárcel, ¿no? Escuchamos en la televisión cuando hay algo, justicia, que lo metan a la cárcel, pena de muerte. Cuando no se puede, pena de muerte, no, yo estoy en contra de la pena de muerte, porque no se puede matar, o sea, cometer el mismo delito que el agresor.
no, eso no me va. Entonces hay que ver además cuál es la ofensa, ¿no? Violación a una niña, un niño, un asesinato, no sé. ¿Qué proceso hay? ¿Cree que se puede trabajar por medio de la justicia restaurativa? Porque a veces no es fácil, ¿no? Es el primer paso. Si se vencen estos elementos, entonces el siguiente, hacer contacto primero con el ofensor, ¿no? Y decir, bueno, el ofensor, ¿cómo es? Hay esta posibilidad, hay esta situación, usted, ¿en qué anda? ¿Cómo siente? ¿Cómo le va? ¿No? Entonces, explicar el motivo, escuchar la versión de los hechos, ver si él asume el ser el autor, secreto profesional, todas las cuestiones, durante la entrevista explicarle lo que es justicia restaurativa, de que, cómo funciona, permitir preguntas que aclaren dudas, y si se puede dejar tiempo para que la persona lo piense, tratar que la persona reconozca que ha cometido el delito y que lo puede tratar de esa forma. También el ofensor hay que ver si está dispuesto a reconocer, hablar con el ofendido luego, ¿no? El ofendido, ok, si ya vemos que el ofensor es una persona apta para esta situación, pues entonces siguiente paso, hablaremos con el ofendido, con la víctima, y veremos qué onda, o sea, cómo quiere, qué cosa está buscando la víctima, ¿no? Escuchar también su versión de los hechos, explicar también cómo funciona un proceso de justicia restaurativa, e informar que puede invitar a personas a esta a la reunión. O sea, no solamente puede estar sola la víctima, sino que puede estar con alguien importante, ¿no? No solamente, si hay, en Colombia se hacen con casos de asesinatos. Entonces, hay una víctima extendida, una esposa, un hijo, qué sé yo, las víctimas primarias, y los agresores también son agresores que han matado a un esposo, que han matado a un hijo. Entonces, se produce un diálogo entre ambos bandos en un círculo, y cada uno expresa su sentir, o sea, cómo ha pasado esto, y realmente es impresionante. Tengo una colega en Colombia, la doctora Ángela Tapias, que realiza esto y ya tiene algunas grabadas. Es impresionante cómo al principio todos están como gatos y después con toda esta situación que se van pasando un objeto, una vasija, algo, el que habla, después sí se da una catarsis, y tanto agresores como víctimas, o sea, extendidas en casos de asesinato, terminan llorando juntos, sanando heridas. Eso es, bueno, eso es muy, 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 muy positivo, porque es una catarsis, ¿no? Entonces, después de la reunión, ¿qué hay que hacer? Terminamos todo esto, que obviamente a veces no es solo una reunión, pueden ser 2, 3, 4 reuniones. Evaluar si se cumplieron las metas, realmente se ha logrado que digamos, una buena expresión de todas las situaciones, satisfacción de ambas partes hubo, el agresor, la víctima, que el ofensor comprenda el impacto de lo que ha generado, que los resultados ayuden a reparar, que perciban un sentido de cierre y que haya una reintegración, como les decía, una catarsis que los permita irse como que aliviados cada uno a lo que les sigue tocando, ¿no? Documentar el caso y prepararse para el seguimiento. Bueno, no solamente ahí se quedó y punto. Hay que hacer un seguimiento para terminar, digamos, de suturar las heridas que han quedado abiertas. En ese sentido, la ruta psicológica para los agresores, que eso es importante, es bien interesante de ver, así haciendo una especie de resumen, pasarles hasta llenar todo. Hay que analizar inicialmente el estado mental inicial del agresor, o sea, si tiene, qué estado mental, qué actitud emocional tiene ante la situación posible de la reunión víctima-victimario, si tiene un sentimiento de vergüenza, sería lo ideal, para luego hablar de recuperación propiciada por el empoderamiento, pero un empoderamiento positivo para reconocer su problema y por eso seguir, y con eso recuperar a partir de la reintegración y adaptación. Y por el otro lado, la víctima también tiene una ruta psicológica que también parte del estado inicial mental de la víctima, que siente, ¿no? Pasando hacia la recuperación por la liberación, digamos, catártica de esa situación,
de la disculpa que está pidiendo, ¿no? Recuperación de la pérdida de esa, digamos, del problema que le ha traído, del sufrimiento, todo esto, y recuperación propiciada por la facultación, que es este empoderamiento al que nosotros hablamos normalmente. Entonces, es todo un proceso psicológico hasta llegar a esta recuperación. Los momentos, digamos, ya les decía, puede ser en la etapa preparatoria, durante el juicio inclusive. Ya les digo, aquí en Bolivia no está esto habilitado, pero me parece que es muy útil. Y durante la sentencia, desde luego, ¿no? Más adelante se puede hacer, o inclusive años después. Una vez he hecho yo una justicia restaurativa, una reunión de este estilo con un padrastro que muchos años atrás había violado a su hijastra. Y la niña, pues, su vida fue un desastre porque se lo contó a la mamá, lo único que hizo fue separarse del individuo, pero nunca hubo un resarcimiento. Entonces la niña sentía que su mamá no la apoyaba, ¿no? Y ella, bueno, anorexia, todos los síntomas, ¿no? De una mujer no reparada, una muchacha, ya estaba en la universidad, un montón de fracasos en todo. Y yo le dije, señora, no se anima usted a que si su hija esto, y lo encontremos al agresor. Ha costado que el agresor, digamos, se pueda prestar a esto, pero ha sido muy sanador para ambos. La intervención no está recomendada y esto hay que ver, ¿no? No siempre se puede hacer todo, es como igual en la medicina, hay cosas que no se pueden sanar, ¿no? Si hay un aparente peligro de que se repita alguna victimización, o sea, que el agresor utilice la situación para terminar de reventar a la víctima, si el victimario, como les decía, es un psicópata, si existe coerción para participar, no hay que coercionar ni a la víctima ni al agresor. En la mayoría de los casos donde hay un victimario sin remordimiento, o sea, si no asume y no siente que es un agresor y que ha generado daño, no es bueno. En la mayoría de los casos de violencia doméstica, es muy complicado en casos de violencia doméstica generar, pero hay que trabajar en ello de todos modos, por lo menos haciendo un seguimiento, si es que no se genera justicia restaurativa. Y bueno, si el victimario niega su culpa, no vale la pena. Ya estamos acabando. ¿Quiénes pueden participar? Y esto, o sea, podrían en nuestro sistema, que todavía no tenemos todo esto, ¿no? Como les decía, familiares es muy bueno. ¿Por qué? Porque aumenta el compromiso de resarcir, ahí hay más personas. El abogado del agresor puede participar, pero podría ser acordado con carácter previo, pero el rol de este abogado está ahí, para ver que no se violen los derechos del agresor, nada más. El fiscal también, ¿no? Está, digamos, respaldando a la víctima. Es algo que se acuerda con carácter previo, porque ya les digo, no puede influir si es que está haciéndose esta reunión de víctima-victimario durante la etapa preparatoria o durante el juicio, no puede influir esto en el juicio, salvo que las partes así lo admitan y así lo soliciten. Pero eso ya es un acuerdo también que puede ser después de todo el proceso de justicia restaurativa. Y bueno, trabajadora social, o sea, está puesto en legislaciones de otros países. Yo, por lo menos aquí en Bolivia, no lo veo así claro, ¿no? Prefiero que siempre, bueno, en medio de todo siempre debería ser psicólogo, ¿no? Pues estoy hablando de personas adicionales. Necesidades que hay que ver en la víctima, informar, que se conozcan todos los hechos, control, que estas personas tomen el control de sus vidas a través de la restitución, la reivindicación, y en los ofensores, responsabilidad, motivación para cambiar personalmente, porque eso va a servir para que cuando más adelante ellos puedan, o sea, es la mejor forma que tienen para cambiar y que no o se vuelvan a cometer el delito, ¿no? Y bueno, apoyo a reintegrarse a la comunidad, porque muchas veces se incluye a todos los familiares del agresor, que no lo dejen, que muchas veces los agresores, o sea, los imputados ya condenados, su familia desaparece y cuando sale a la libertad, pues no tiene, pero que le ladre, como se dice normalmente, ¿no? Y que la reclusión, bueno, hay que analizar temporal, permanente, qué manera ya los jueces pueden cambiar esto. ¿No? Las necesidades que hablábamos de la comunidad, es atención a las necesidades como víctima, y no quedar con la etiqueta de la violada y punto, sino emocionalmente también entender mejor esta situación,
oportunidades para desarrollar un sentido de comunidad, o sea que es responsabilidad de todos, tanto que la víctima sea nuevamente, digamos, fortalecida por lo que ha sufrido, pero también el agresor más adelante tenga la posibilidad de reintegrarse a la sociedad y no vivir bajo la etiqueta de cometiste el delito y punto, ¿no? Motivación para asumir las responsabilidades en pro del bienestar de todos los miembros, incluidos víctimas y ofensores. O sea, dejar odios innecesarios de lado. Recomendaciones para las prácticas: evitar ignorar señales de angustia, o sea, siempre pues, hay angustia, hay que atender, solo los que deben estar sobre, digamos, no hay que sermonear, ¿no? No estamos en posición de cura para decir, oh, Dios te va a castigar, no estamos en esa situación. No reaccionar nunca con enojo, nosotros no podemos, en una situación víctima-victimario, parcializarnos, etcétera, ¿no? O enojarnos con un, cállate, tú eres el violador, así que no tienes derecho. No, cosas no tomar partido o emitir juicios, no interrumpir, usar un lenguaje, digamos, tranquilo, que todo el mundo pueda entender, y nunca apresurarse, porque cada uno tiene su tiempo para entender las cuestiones. Siempre es respetar, controlar todo el proceso, mantener calma, empatizar. El silencio es muy importante, no tenemos que preguntar como ametralladoras, y bueno, ser neutrales en todo momento. No es por eso digo, los psicólogos sí aprendemos a hacer esto durante la carrera ya. Entonces, aplicar la justicia restaurativa es, bueno, aún más complejo, pero por lo menos ya tenemos un adelanto, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, estar presente, hacer contacto visual, calibrar actitudes, todos esos ya son, digamos, técnicas psicológicas para generar el mejor resultado posible en este encuentro psicológico víctima-victimario para lograr el resarcimiento como tal, ¿no? Se ha desfasado. Conclusión, ¿no? La ley 348, y eso es importante, ¿no? Nos ha generado, por un lado, una situación positiva, pero por otro lado nos ha generado una situación compleja, ¿no? Yo siempre digo, Bolivia ha sufrido, bueno, como todas partes o muchas partes, especialmente en Latinoamérica, la mujer era matada y los hombres salían airositos con emoción violenta, ¿no? Y no había sido emoción violenta, un asesinato cruento, desgraciado. Pero de esa tesis, ahora estamos de la tesis a la antítesis, ¿no? Ahora yo veo muchas mujeres que utilizan al sistema para reventar a los hombres, ¿no? Tienen la presunción de verdad. En realidad la presunción de verdad se les da a los niños víctimas, pero no. Y bueno, yo creo que algún día vamos a recibir la síntesis, ¿no? Hay muchos hombres victimados también, psicológicamente, pero a ver que un hombre vaya a decir, mi mujer, mi esposa me maltrata, yo quiero hacer una denuncia, se le ríen en la cara, ni le aceptan la denuncia. Y eso no me parece correcto, porque todos somos iguales ante la ley. O que la propia 348 ha sacado el artículo de emoción violenta y que solamente puede ser ahora las mujeres podríamos matar a los maridos o parejas por emoción violenta. Los hombres ya no, se van directo a feminicidio. Yo como estudiosa, lo que más me ha interesado estudiar ha sido delitos contra la vida. Y en todo ello no hay una especificidad, o sea, una legislación que diga emoción violenta en los hombres, esta pena. Las mujeres, no. En ninguna legislación dice el que matare o la que matare. No, es genérico. Hay que ver la situación, no el género, para emoción violenta. No, y no me parece que hayan sacado emoción violenta, porque, es más, las mujeres no matan normalmente por emoción violenta, porque la fuerza física no les da o no nos da. Pero una mujer cuando mata puede ser mucho más cruenta que un hombre. Puede matar por veneno, por ejemplo, durante meses. Y llevarle tecitos, inclusive, durante esos meses para que se le aplaque el dolorcito. Y después va a llorar a su velorio. O sea, es impresionante. La maldad está en todos. Diferente, según las circunstancias. Pero, como les decía al comienzo, académicamente nosotros no podemos parcializarnos hacia la mujer o hacia el hombre, porque somos administradores de justicia, estamos obligados a la objetividad.
no a la subjetividad. Entonces no podemos decir, ay, ¿por qué es mujer pobrecita? ¿Por qué es hombre es el malo? Porque pobrecitos y malas también hay, ¿no? Pues la ley no debe enfrentar a los géneros. La ley debe buscar una solución, digamos, más pacífica. La erradicación de la violencia no debe ser un asunto público, sino humano, político, ¿no? O sea, las leyes no deben salir por un problema político, sino por un asunto humano. Y por eso la justicia restaurativa, más que una ley en un papel, es un cambio de actitud, ¿no? Es un cambio de actitud. Por eso, y quiero cerrar con lo que comenzaba, es que la justicia restaurativa es cambio de actitud. Que la justicia no es solo un tema de derechos, es un tema de comunidades, un tema de personas, que todos estamos involucrados, de crear nuevas leyes. De lo que no está, lo que me decía mi esposo, siempre hay una mejor manera de hacer las cosas. Cuando yo hablo con un abogado, no, es que la norma dice. Yo sé que la norma dice así, pero ¿la podemos cambiar, sí o no? Sí. Ya, la constitución política del Estado es otra cosa. Más difícil, pero tampoco imposible. ¿No? Pero hay que crear nuevas leyes para hacer mejores las cosas. Lo que dice la ley ya está hecho, ya listo, no hay que, no pues, ¿no ve? Generar nuevas destrezas, cambiar y crear infraestructuras nuevas, que eso es ya directamente para las cárceles. Y bueno, agradecerles a ustedes por su atención, por su escucha, por su paciencia, y si es que hubieran tiempo y preguntas, pues aquí estoy. Muchísimas gracias.